Oh Señor, nuestro corazón, Señor. Y ponernos, Padre Santo, delante de ti y decirte, oh mi Dios, que no hay nada más digno de un rey, Señor, que entregarte, Señor, todo nuestro ser, entregarte todo nuestro corazón, Señor, y dejar, mi Dios, que sea este día tu Espíritu, mi Dios, el que haga, oh Señor, un milagro en nosotros. Oh Padre Santo, gracias, mi Dios, porque te damos honra y gloria mil y mil y mil y mil veces, Señor. Porque, oh Señor, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, que tu Espíritu, Señor, este día nos hable. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que este día, Señor, sirva al propósito para el cual has enviado, Señor, cambiarnos, transformarnos y hacernos cada día más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a estar en el libro de Marcos capítulo 2 y vamos a cubrir de los versículos 23 al versículo 28. Y el tema, hermanos, que vamos a estar tocando es ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, ¿no? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y es una pregunta interesante, ¿no? Porque la pregunta surgió del grupo religioso que en aquellos entonces se encargaba de enseñar a la nación de Israel. Ahora entiende algo y es muy importante entender esto, porque en aquellos entonces la gente, la mayoría de ellos eran personas que eran iletradas, o sea, no tenían estudio. No habían, digamos, escuelas como en los días de hoy. La mayoría de ellos eran campesinos, eran quizá carpinteros o pescadores o diferentes cosas que hacían, pero en sí no había estudio. O sea, la mayoría de ellos seguían las enseñanzas respecto al ámbito religioso que les daban los sacerdotes, o sea, los líderes religiosos. O sea, ellos no tenían manera, como lo tenemos el día de hoy nosotros, de corroborar que lo que nos están enseñando es bíblico. Simple y sencillamente seguían ellos lo que conocemos como las tradiciones o las costumbres que enseñaban los líderes religiosos. Y eso es hasta cierto punto interesante. ¿Por qué? Porque podemos mirar que cuando vienen a Jesús y miran a Jesús hacer milagros, maravillas y prodigios, miran a Jesús enseñar la palabra de Dios como uno que lo enseña de tal manera que ellos no podían entender cómo es que él sabía tanto, cómo es que él tenía un conocimiento tan profundo de la palabra de Dios. Pues él no había ido a la universidad, él no se había educado en las escrituras, o sea, era un carpintero común y corriente para ellos. Y cuando Jesús enseñaba como nadie enseñaba en aquellos entonces. Le daba sentido a la palabra de Dios, explicaba la palabra de Dios, pues Jesús es la palabra de Dios. Y cuando Jesús enseñaba la palabra, la enseñaba como Él la intentó que el pueblo la recibiese. O sea, directamente del corazón de Dios al pueblo, al corazón del pueblo de Dios. Y es por ello que Jesús tuvo muchas confrontaciones con los líderes religiosos. O sea, las confrontaciones de Jesús no fueron con ninguna persona común y corriente. Todas las confrontaciones de Jesús y con Jesús fueron con personas religiosas, con personas que en sí ellos seguían las tradiciones y costumbres de los hombres. Y acá en el capítulo 2, donde vamos a estar estudiando este día, los fariseos confrontan a Jesús con una pregunta importante, ¿no?
O sea, le preguntan a Jesús por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito. ¿Por qué hacen las cosas que no deben de hacer en el día que se ha establecido como el día del Señor? Como el día del Señor. El día de hoy muchas iglesias cristianas practican lo que es, enseñan en el día sábado. Y ellos creen que el enseñar el día sábado, o sea, reunirse el día sábado, es lo que la Biblia en sí enseña, porque la nación de Israel, el pueblo judío, descansaban el día sábado, y el día sábado era el día en el cual ellos se congregaban, y es el día sábado en el cual el día de hoy se congregan muchas iglesias. Y estas iglesias hasta cierto punto han venido a criticarnos a nosotros, la iglesia evangélica, que nos congregamos el día domingo. Nos dicen a nosotros que nosotros estamos equivocados, que estamos mal. Porque la verdadera tradición, la tradición establecida por Dios para el pueblo de Dios fue que descansasen el día sábado. Y el día sábado es el día de congregarse, es el día de descansar. Y ha creado muchos conflictos a través de la historia. Muchos conflictos a través de la historia. Ahora entendamos algo, y para nosotros es de gran importancia, porque cuando Jesús fue confrontado en varias ocasiones, Jesús le dijo a los líderes religiosos estas palabras: el Hijo del Hombre no ha venido a abolir la ley, ha venido a cumplir la ley. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús en ningún momento les dijo a ellos: hey, ¿saben qué? Ustedes se pueden congregar en cualquier día de la semana, ¿no? Simple y sencillamente les dijo a ellos: no, yo no he venido acá a establecer mis leyes, he venido a cumplir la ley de Dios, a establecer la ley de Dios, y a que ustedes entiendan el verdadero significado de la palabra de Dios. Eso es lo que yo he venido a enseñar, lo que he venido a vivir, para que ustedes puedan vivir de la misma manera. Porque Jesús después, hablando con sus discípulos, les dice a ellos: porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Para nosotros es importante entender eso, iglesia. Porque no nos podemos dejar llevar por costumbres y tradiciones. Simple y sencillamente porque no son bíblicas. O sea, la palabra de Dios nos da a nosotros la vía, el camino a la vida eterna, y seguir la palabra de Dios nos garantiza agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y si seguimos la palabra de Dios, no nos vamos a equivocar en ningún momento, porque la palabra de Dios nos va a ir guiando paso a paso todos los días, hasta que cerremos los ojos en la tierra y los abramos en la presencia del Señor, donde escucharemos del Señor: bien hecho, buen fiel siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque seguimos la palabra de Dios, seguimos las enseñanzas de las sagradas escrituras, y eso es lo que nos garantiza a nosotros la vida eterna, seguir la palabra de Dios. Para entrar en contexto, en el capítulo 2 de Marcos muestra cómo la religión en sí viene a ser un conflicto con el evangelio, o sea, con las buenas nuevas de salvación. Viene a ser un conflicto con las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio. Jesús está revelando quién Él es a través de sus enseñanzas, a través de los milagros, a través de los prodigios y a través de su enseñanza de la palabra de Dios. Les está revelando a ellos el plan de Dios, y a través de ese plan les está abriendo el camino a Dios. Pero los líderes religiosos se basaban ellos en sus tradiciones. Y si las personas hacían algo fuera de sus tradiciones, esas personas eran dignas de
ser expulsadas de la congregación o eran dignas de muerte en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. En el versículo 1 de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1 de Marcos, Marcos comienza estableciendo la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y a través de todo el capítulo 1 desarrolla un mensaje que apunta hacia Jesús, hacia el Hijo de Dios, llevándonos a nosotros paso a paso a través de la vida de Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros para que ahora nosotros pudiésemos descansar en sus promesas y en la promesa que Dios nos ha dado de que Él no nos ha de dejar, sino que ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el capítulo 2 de los versículos 1 al 12 que miramos, Jesús perdonando pecados. O sea, Jesús perdonando pecados. Los escribas confrontan a Jesús y le dicen estas palabras: estás blasfemando. Porque dicen ellos, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Sino solamente Dios. Ahora, de los versículos 13 al 17, miramos que Jesús nuevamente es confrontado, pero ahora los fariseos critican la compañía de Jesús. O sea, critican el hecho de que Jesús fue a comer con los publicanos, fue a comer con los pecadores, fue a comer con aquellos que no eran dignos del reino de Dios, conforme a sus costumbres y tradiciones. Pero Jesús les da una gran lección en el versículo 17, donde Jesús les dice a ellos que Él no vino. Dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Te das cuenta? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice Jesús, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Te das cuenta? No he venido a llamar justos, sino a aquellos que necesitan salvación. ¿Por qué, iglesia? Por el hecho de que muchas veces nos justificamos en que somos buenas personas. Y al justificarnos en el hecho de que somos buenas personas, quiere decir que no necesitamos la salvación que nos ofrece Jesús. Porque somos buenas personas. Y porque somos buenas personas, entonces erramos. Y al final del día, cuando cerremos los ojos y lleguemos a la puerta del cielo, nos van a hacer: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dirás tú, pero un momento, Señor, si yo era buena persona. Yo no le robé nada a nadie, no blasfemé, nunca en ningún momento ofendí a nadie, e incluso fue un buen ciudadano. Yo en todo momento, Señor, me porté bien. Pero no es lo que tú hagas lo que te garantiza la vida eterna. Es lo que Jesús hizo por nosotros lo que nos garantiza la vida eterna. Y este día, iglesia, vamos a ser confrontados de una manera especial. Y quiero que sepas que lo que el Señor me ha dado este día, hermanos, no es específicamente para una persona en especial, es para todos nosotros. Es para todos en general. Algunos de nosotros nos va a calar más que a otros. Pero al final del día no olvidemos que lo que vamos a recibir este día no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si hay algo que no nos cuadre o hay algo que no nos guste, tienes que pedir a Dios que te aclare el por qué. El por qué, Señor, enséñame, muéstrame. Porque necesito la verdad, necesito el camino recto que me lleve a la vida eterna. Necesito entender tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Tenemos que estar dispuestos a dejar que la palabra de Dios haga su obra en nuestras vidas, aunque no nos guste. Porque es Dios al final del día el que hace la obra.
En los versículos 18 al 22 encontramos la pregunta sobre el ayuno. Y Jesús enseña que el evangelio no puede mezclarse, hermanos, con religión. ¿Te das cuenta? El evangelio no puede mezclarse con religión. O sea, las buenas nuevas de salvación no pueden mezclarse con la religión. La semana pasada hablamos acerca de lo que significa la religión. La religión, hermanos, es un intento del hombre para llegar a Dios. O sea, yo en mis propias fuerzas tratando de llegar a Dios cuando Dios vino a mí. ¿Por qué yo tengo que esforzarme si Él ya vino a mí? Ya vino a mi corazón. Pero ahora llegamos a un cuarto conflicto. ¿Por qué? Porque mientras Jesús y sus discípulos caminan por los sembrados, los discípulos arrancaban espigas. ¿Para qué? Para comer. Para comer. Y es aquí donde llegamos al tema del mensaje. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esta pregunta, hermanos, revela algo muy profundo. Muy, muy, muy profundo. No estaban preocupados por la ley de Dios, entiende, sino por sus propias reglas, sino porque sus propias reglas religiosas estaban siendo quebrantadas. Estaban siendo quebrantadas. Jesús va a responder a estos hombres con 3 verdades que corrigen, hermanos, lo que es la religión. Corrigen lo que es nuestro entendimiento respecto a lo que conocemos de la palabra de Dios. Y para entrar en materia, vamos a mirar el primer punto. El primer punto que vamos a mirar ese día es la religión acusa donde Dios no ha prohibido. La religión acusa donde Dios no ha prohibido. Y lo vamos a mirar, ese punto lo vamos a mirar de los versículos 23 al 24. Y en el versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea que los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de hacer algo que ellos creían que no era lícito. Que no era lícito. Ahora entiende algo, y hasta cierto punto nos debería de enseñar a nosotros una gran lección. ¿Por qué? Porque estos hombres, los fariseos, saduceos y los escribas, seguían a Jesús por todos lados, por todas partes. Pero no seguían a Jesús con el propósito, o sea, con el fin de aprender de Jesús. No seguían a Jesús con el fin de mirarle hacer un milagro. No seguían a Jesús con el fin de decirle a Él que sus palabras eran de Dios. Seguían a Jesús con el fin de encontrar una falta en las enseñanzas de Jesús para luego condenar a Jesús y quitarle la vida. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y acá, hermanos, podemos ver que están usando ¿qué? Están usando el día de reposo para llegar a Jesús. Para llegar a Jesús. Y es aquí donde podemos entender que cuando nosotros entendemos el corazón de Dios, la mente y el corazón de Dios, vamos a tener una perspectiva muy diferente de lo que realmente creíamos antes a lo que creemos ahora. Porque los fariseos creían que no se podía hacer ninguna clase de labor en el día de reposo. Mas les preguntan a Jesús la pregunta:
cuando miraron a Jesús, cuando miraron los discípulos de Jesús arrancar las espigas y ellos frotarlas, quitarles la paja y después comerse el grano. Le miraron a ellos hacer estas cosas y dijeron, ¿pero qué están haciendo? Están segando, están trillando, están trabajando para comer. Es algo que no deben hacer. Algo que no deben hacer. Mas Dios dejó una provisión escrita en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, donde dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, Dios le dio a ellos la provisión de que si caminaban ellos, o sea, iban pasando por los sembrados de alguien, tenían la libertad de arrancar lo que se pudiesen comer con sus manos. ¿Te das cuenta? Lo que pudiesen consumir en el camino, mas no podían arrancar para llevar para la casa. Eso es lo que Dios les estaba diciendo. O sea, el problema que los fariseos tenían no era la ley de Dios. El problema eran las tradiciones añadidas por los fariseos. Ese era el problema. Ellos, quienes los fariseos, escribas y saduceos, habían agregado 39 reglas adicionales, las llamadas reglas humanas, para poder cumplir el día de reposo. Para cumplir el día de reposo. Y esas las añadieron a la palabra de Dios. Las 39 reglas, hermanos, del sábado no están en la Biblia. No las encuentras en ninguna parte de las Escrituras. Simple y sencillamente, cuando ellos miraron lo que Dios les dijo a ellos en el libro de Génesis, o sea que 7 días trabajó el Señor y en el séptimo descansó, 6 días trabajó el Señor y en el séptimo descansó. Ellos dijeron, bueno, entonces, ¿cómo lo podemos hacer aún mejor? O sea, ¿cómo podemos mejorar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer? Bueno, pues, mejorémoslo, agreguémosle ¿qué? Agreguémosles estas reglas adicionales. Las 39 reglas del sábado se encuentran en el Mishnah Shabbat, capítulo 7, versículo 2, dentro del Talmud. O sea, no son reglas que yo me inventé para traer y enseñar a ustedes. Están escritas en el Mishnah, en el Shabbat, en el capítulo del Shabbat, en el capítulo 7, en el versículo 2, dentro de el Talmud. Ahí lo encuentras. Ahora, en tiempos de Jesús, hermanos, esas tradiciones influían en los fariseos. Algunos ejemplos de las cosas que ellos no podían hacer era sembrar, arar, segar, atar gavillas, trillar, moler, cernir, amasar y hornear. Y así como estas, habían 39 reglas, 30 reglas más. Solamente te di 9 de ellas. Por ello, cuando miran a los discípulos de Jesús arrancar las espigas en el campo, no solamente arrancaban las espigas, sino que las arrancaban, las frotaban en la mano y entonces soplaban para que se fuese la paja, quedaba el puro grano, se lo comían. Y eso es lo que iban haciendo mientras iban caminando con Jesús por aquel campo. Arrancar las espigas era igual a cosechar. Estaban cosechando. Frotar el grano en la mano era lo mismo a trillar. Estaban trillando. Por lo tanto, estaban violando la ley del día de reposo. Estaban violando el día de reposo. Pero Dios nunca dijo eso, ¿te das cuenta? La religión siempre hace esto, convierte tradiciones humanas en mandamientos divinos. En mandamientos divinos.
El problema no es tener tradiciones, sino ponerlas al nivel de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ponerlas al nivel de la palabra de Dios. O sea, hacerlas o usarlas como decir, si las rompes, Dios te va a hacer descender fuego del cielo y te va a quemar y te va a consumir, o te va a condenar y te va a echar al infierno. O sea, todas estas tradiciones, todas estas costumbres que estos hombres practicaban no se alineaban con la palabra de Dios, no están en la palabra de Dios, son algo que a ellos en su imaginación se les ocurrió agregar, y al agregarlo lo pusieron al mismo nivel de la palabra de Dios. O sea, le dieron el mismo sentido. Pero no son divinas, son reglas humanas. Son reglas humanas. El problema es que cuando no se conoce la palabra de Dios, se siguen esas tradiciones y se creen en esas tradiciones como que si viniesen de Dios. Y cuando no las haces, te sientes como que le estás fallando a Dios, cuando en sí ninguna de esas tradiciones se relaciona con lo que Dios ha dejado estipulado en su palabra. Fíjate lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pues, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a nosotros a no dejarnos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Muchas prácticas que hoy se ven en algunas iglesias no aparecen explícitamente en la Biblia. Y no estoy hablando, hermanos, de una iglesia en particular. Estoy hablando de la iglesia en general. Porque dentro de la iglesia evangélica, como la iglesia católica, apostólica, romana, se practican muchas tradiciones que en sí no son bíblicas. No son bíblicas. Y porque no están en la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Porque no están en la palabra de Dios y no se conoce la palabra de Dios, los que las aplican, las usan para manipular la mente y el corazón de los feligreses, de las personas. Es lo que estaban haciendo estos hombres. Es la manera en la cual ellos controlaban a la gente. Ahora, es importante aclarar que no todas son necesariamente malas, pero no tienen autoridad bíblica y no deben ponerse al nivel de la palabra de Dios. No deben ponerse al nivel de la palabra de Dios. Y no juzgar a las personas simple y sencillamente, porque así creo yo que deben de ser las cosas. Tenemos que ver lo que Dios nos ha establecido como verdad y entonces, ¿qué? Seguir lo establecido en la palabra de Dios. Jesús, indignado por el comportamiento de los religiosos, los confronta de frente. En Marcos capítulo 7, versículo 6, ¿qué les dice a ellos? Respondiendo Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para guardar vuestra tradición. Ahora escúchame bien. ¿Por qué, hermanos? Porque las tradiciones muchas veces lo único que hacen es, hermanos, darnos una falsa esperanza. Una falsa esperanza. Algo sin sustancia, algo que no nos beneficia, algo que al final del día es una pérdida de tiempo, porque no nos acerca a Dios ni nos enseña los caminos de Dios, ni los caminos de Dios. Por ello entiende que si tú estás practicando, estás haciendo algo que no se alinea con las sagradas escrituras, con la palabra de Dios, quiero que sepas que lo que estás haciendo no tiene ningún significado ni ningún sentido en la palabra de Dios. Yo no te lo digo para criticar a ti ni criticar a nadie. Simple y sencillamente te digo porque quiero que aprendamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que nos enseñaron, ni lo que creíamos, ni lo que pensábamos que estaba bien. Yo te he dado mi testimonio muchas veces. Yo no agarré una Biblia en mis manos hasta que tenía 21 años de edad. Hasta que tenía 21 años de edad. Fue la primera vez que en mis manos cayó una Biblia. Mas, sin embargo, era una persona sumamente religiosa. No había un domingo que no fuese a la iglesia. No había, hermanos, una noche que no rezase un rosario. O sea, era para mí algo que tenía que hacer porque así me lo enseñó mi madre. Era algo que yo sentía que debía de hacer y todas las noches le rezaba a diferentes santos. O sea, era mi manera de yo estar bien con Dios. Pero el momento que yo comienzo a leer la palabra de Dios, me empiezo a descubrir que muchas de las cosas que yo practicaba, no todas, muchas de las cosas que yo practicaba no se alinean con la palabra de Dios, no están en la palabra de Dios, no me edificaban a mí por el hecho de que no me acercaban a Dios, sino simple y sencillamente eran tradiciones y costumbres religiosas que seguía porque así me enseñó mi madre. Y así era como seguía yo, como caminaba. Por ello, es muy importante entenderlo, hermanos, que cuando estamos nosotros siguiendo algo que no es bíblico, que la palabra de Dios no nos enseña, y nos enojamos con las demás personas porque no lo hacen, cuando al final del día no sabemos lo que la Biblia nos enseña, entonces estamos equivocados, estamos mal. Estamos mal. Por ello, el siguiente punto que vamos a mirar es la respuesta a la pregunta de los fariseos. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y el punto 2 dice que la religión olvida el corazón de la ley. O sea, la religión olvida lo que Dios quiso decir en su palabra. Olvida lo que Dios quiso decir en su palabra y estipula lo que ellos creen que es necesario. Por ello en el versículo 25 nos dice, pero Él les dijo, ¿quién? Jesús les dijo a ellos, ¿no leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes
de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, Jesús no se puso a discutir con ellos religión. Jesús los llevó a la palabra de Dios. Porque es muy importante entender eso, iglesia. No estamos acá para debatir entre nosotros respecto a si yo estoy bien o tú estás mal. Estamos nosotros acá con el propósito de aprender lo que Dios nos ha dejado en su palabra para seguir y para aplicar a nuestra vida. Jesús responde con un ejemplo de la vida de David. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 21, en el versículo 1. ¿Por qué? Porque dice que vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encargó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, es David hablando, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no será santo hoy sus vasos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. David y sus hombres tenían ¿qué? Tenían hambre. David y sus hombres tenían hambre, tenían necesidad de comer. Es lo que tenían ellos, necesidad de comer. Ahora nos dice que comieron ¿qué? Comieron los panes de la propiciación, que normalmente no podían comer la gente común, sino solamente los sacerdotes. Solamente los sacerdotes. Ahora, ¿qué está enseñando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en estos versículos? Lo que Jesús nos quiere enseñar en estos versículos, hermanos, es que la necesidad humana está por encima de toda ley ceremonial. La necesidad humana está por encima de toda ley ceremonial. O sea, Dios miró la necesidad de David. Miró la necesidad de David. Y al mirar la necesidad de David, permitió al sacerdote que dar a ellos los panes de la propiciación, los panes sagrados. Los panes sagrados. Dios no dio la ley para producir dureza, ¿te das cuenta? La religión muchas veces se enfoca en reglas, rituales y apariencias. Pero Dios se enfoca en misericordia, compasión y vida. O sea, Dios en sí, cuando David comió los panes de la propiciación y el sacerdote se los dio, que eran panes sagrados, no se los dio a él simple y sencillamente por el hecho de que ahí te va, no tengo más nada que darte. No, es porque miró la necesidad de él. Y le satisfació le dio para que satisfaciese su necesidad, el hambre que él y sus hombres tenían en ese momento. Por ello es que tenemos que entender algo.
Muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces nosotros nos enfrascamos y decimos, no, es que así no es, tiene que ser de esta manera. Y si no lo haces así, entonces estás violando la ley de Dios, estás violando la palabra de Dios. Mi esposa me acusa a mí mucho de ser así. Muchas veces me llama que soy muy legalista. ¿Por qué? Porque la llevo a paso de conga, ¿no? La trato de que siga al pie de la letra la palabra de Dios. Pero me dice ella, a mí tú no eres flexible, tú eres bien rígido. Tú eres una persona que literalmente se tiene que hacer porque tú dices que así se tiene que hacer. No, le digo un momento, es que no es porque yo digo que así se tiene que hacer, es porque la palabra de Dios lo dice que así se tiene que hacer. Pero podemos ver que sí, la palabra de Dios nos da a nosotros provisiones. Las provisiones que Dios nos da las podemos ver aquí en la enseñanza de Jesús. En la enseñanza que nos trajo acerca de la vida de David, cuando David comió los panes sagrados. Dios hizo la excepción. Hizo la excepción. Por ello les dice en el versículo 23, dice que cuando ellos pasaron, quienes los discípulos de Jesús, e iban cortando trigo y comiéndoselo, Jesús les dijo a ellos simple y sencillamente, ¿no pueden ustedes observar? ¿No pueden observar la necesidad de los discípulos? Que ellos no arrancan las espigas para hacer maldad, arrancan las espigas para satisfacer su necesidad física, para comer, porque tenían hambre. De la misma manera que David tenía hambre y comió de los panes sagrados, esos mis discípulos que caminan conmigo arrancan las espigas con el propósito de satisfacer su necesidad. Mas los líderes religiosos hubiesen dejado que estos hombres se muriesen de hambre, pero que no cortasen ni una sola espiga en el día de reposo. Y es ahí donde fallamos nosotros los hombres. Es ahí donde fallaron aquellos hombres. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que muchas de las veces nosotros nos enfrascamos en lo que creemos que es lo que se debe de hacer. Y ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículo 27, que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que agrada a Dios, es lo que Dios busca y desea de nosotros. Lo que nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto, el punto 3, es la religión distorsiona el propósito del día de reposo. O sea, lo que yo creo, mis costumbres, o sea, mis tradiciones distorsionan completamente lo que Dios me ha dejado como verdad. Lo que Dios me ha enseñado con el propósito de que alinee mi corazón con el corazón de Dios. Que venga a ser una persona amorosa como Dios es amor. Que venga a ser una persona misericordiosa como Dios es misericordioso. Que aprenda de Jesús, que aprenda de Dios en su palabra, que aprenda a agradar a Dios, no por lo que yo creo, sino por lo que la palabra de Dios me dice a mí que debo de hacer para agradar a Dios. Por ello, en el versículo 27, ¿qué nos dice? También les dijo: el día de reposo no fue hecho por causa del hombre. El día de reposo no fue hecho por causa del hombre, ni el hombre por causa del día de reposo. Según el comentarista bíblico, el doctor J. Bernard McGee, el problema no era el sábado en sí, ¿te das cuenta? Sino la distorsión que los líderes religiosos habían hecho del sábado. Dios había dado el día de reposo como una bendición, pero los fariseos lo habían convertido en una carga religiosa. Lo habían convertido en una carga religiosa.
Para el tiempo de Jesús, hermanos, existían cientos de regulaciones rabínicas sobre el día sábado. Cientos de regulaciones. ¿Qué distancia podían caminar? ¿Qué objetos se podían cargar? ¿Qué tipo de trabajo se consideraba violación? E incluso reglas sobre escupir en el suelo o encender fuego. O sea, todo esto fue establecido y estaba establecido. Y Jesús lo confronta de frente. Les confronta de frente. Le dice, todas estas cosas que no tienen sentido, que ustedes han cargado en el hombro, en los hombros de estos pobres feligreses, estas personas que con tanta fe y tanto entusiasmo vienen a buscar a Dios, y ahora a ustedes les ponen un yugo muy pesado y difícil de llevar. Difícil de llevar. Ahora aquí podemos ver que la religión había, ¿qué, hermanos? Encerrado el sábado en un sistema legalista, perdiendo completamente el propósito original de Dios. Jesús estaba demostrando este sistema y el propósito original del día de reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque el sábado fue establecido por Dios desde la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 1 nos dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en la tierra el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Reposo significa cesar de laborar. Cesar de laborar. ¿Para qué? Para descansar. Para descansar. En la mayoría de las compañías, el día de hoy es ley en el estado de California, que después de trabajar 2 horas, se te dan 10 minutos de receso. Para que puedas respirar. Después de 4 horas se te da 1 hora o media hora de lonche, dependiendo de lo que tú tengas. Y entonces te relajas, comes y vuelves a agarrar fuerza para seguir. Después de 6 horas puedes agarrar 10 minutos más. Y ya al final de las 8 horas, entonces puedes ya salir, terminar tu jornada. O si trabajas adicional, pues entonces se te paga tiempo extra. Y esa es una ley, ¿para qué? Para que el cuerpo, nuestro cuerpo se reabastezca, o sea, se recupere. Dios descansó, hermanos, el día séptimo día, o sea, descansó el séptimo día y lo bendijo. Pero es justo enfatizar algo importante. Dios no necesitaba descansar. ¿Entiendes eso? Dios no necesitaba descansar. El descanso fue establecido para beneficio de ¿quiénes? De nosotros los hombres. O sea, Dios hizo el día de reposo para que nosotros descansásemos. No es que Dios dijo, ay, estoy cansado, ya me duelen todas las articulaciones, no me puedo ni mover, déjame tomarme una siestecita, ¿no? Dios no hizo eso, date cuenta. El día de reposo es para nosotros, para que descansemos, para que nos recuperemos, para que carguemos las pilas, o sea que estemos listos para seguir con la jornada que tenemos por delante. El sábado tenía varios propósitos: descanso físico, el hombre necesitaba para su trabajo; renovación espiritual. El sábado recordaba a Israel que Dios era el creador y el redentor. Otro recordatorio era de dependencia. El hombre debía confiar en Dios y no solo en su trabajo. O sea, ese día séptimo es el día en el cual él tenía que dejar de laborar y confiar en que Dios le iba a proveer lo necesario para ese día. Para ese día. El otro día le mandé un mensaje a Oscarín. Se lo mandé con su esposa.
Le dije, dile a Oscar que si trabaja el día domingo no se va a hacer más rico. O sea, que venga a la iglesia el día domingo, le dije. Pero no, solamente estoy jugando. Fue un comentario así nada más, pero encaja con esto, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos los 7 días de la semana y nuestro cuerpo poco a poco se va desgastando hasta que llegamos al punto de la enfermedad. Nos enfermamos por 1 o 2 semanas, a veces por más, y entonces los días que debíamos de haber descansado fuimos forzados por nuestro cuerpo a descansar. Pero ahora es una molestia porque ahora se convirtió en vez de descanso un tiempo de enfermedad. Entendámoslo, iglesia, el cuerpo te lo va a demandar de una manera o de otra. O se lo das o se lo coge, ¿no? Una de las dos. Agarra la enfermedad o no lo agarra. Por ello, la religión, hermanos, invirtió el orden de Dios. Los fariseos invirtieron completamente el propósito del sábado. Dios dijo, el sábado existe para bendecir al hombre. Los líderes religiosos enseñaban, el hombre existe para servir al sábado. O sea, hacer todas estas reglas establecidas por nosotros. Y si no las haces, estás condenado. No eres parte de Dios. Esto produjo un sistema religioso donde el sábado era una carga, una presión, un examen espiritual. ¿Violé alguna de las leyes? Oh, Señor, ¿me vas a condenar? Oh, no puedo ir de aquí a la esquina porque si voy ya quebranté la ley de Dios, pero tengo que ir. Me hace falta esto, me hace falta que... No puedo ir porque si voy ya quebranté la ley de Dios. Es una presión increíble, una carga muy difícil de llevar. Ahora, el propósito de estos hombres era que ellos debían vivir con miedo constante de romper alguna regla sabática. Ese era el propósito. Era una manera de manipular al hombre. Y esa forma podían manipular al hombre por el lado que el hombre necesita más. O sea, su fe, su dependencia de Dios. Su dependencia de Dios. Por ello la palabra de Dios, hermanos, nos dice a nosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nadie nos puede manipular, ni puede manipular nuestra fe. Nadie, absolutamente nadie puede manipular nuestra fe. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Conocemos la palabra de Dios. Nadie me puede decir a mí que no puedo hacer ciertas cosas cuando la palabra de Dios me da a mí la libertad para hacerlo. Dios nos da mandamientos para nuestro beneficio, no para oprimirnos a nosotros. Dios nos da mandamientos para protegernos, para bendecirnos, para restaurar nuestra relación con Él, para que entendamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que Jesús enfatizaba es que el legalismo, hermanos, siempre mata el espíritu de la ley. Siempre mata el espíritu de la ley. Los fariseos habían prohibido, los fariseos habían perdido la misericordia. Por eso no podían ver o no podían tolerar el hecho de que los discípulos de Jesús cortaban espigas y comían de ellas. La religión siempre transforma los regalos de Dios en obligaciones pesadas. Si tienes religión, quiero que sepas que llevas un gran yugo sobre tus hombros. Pero si tienes una relación personal con tu Creador, con Jesús, el Hijo de Dios, tienes libertad. Tienes libertad. Eres libre. Eres libre de todo yugo. Lo que nos lleva al cuarto punto, que es el versículo 28. El cuarto punto es el verdadero problema no es... El verdadero problema es no reconocer al Señor del reposo. Es el verdadero problema. No reconocer al Señor del reposo. Nos dice el versículo 28, por tanto,
El Hijo del Hombre, dice, es Señor aún del día de reposo. Jesús no solo está corrigiendo la interpretación del sábado, sino que está revelando algo mucho, mucho, mucho mayor. Que Él, Jesús, fue el que instituyó el día sábado. Él fue el que instituyó el día sábado. Y el que instituyó el día sábado les dice a ellos, está aquí con vosotros, delante de vosotros. O sea, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. O sea, yo lo establecí. Señor quiere decir amo. Amo, o sea, yo soy el que manda aquí. Yo soy el que dicta las leyes aquí. Yo soy el que dice la última palabra aquí. Y Jesús les dice a ellos, el día sábado no solamente fue instituido para ustedes y para el beneficio de ustedes, sino que yo estoy aquí para corroborar lo que dije. Para enseñaros a vosotros lo que yo os dije. Por ello, está revelando algo mucho mayor, hermanos. Está revelando que lo que estos hombres habían aplicado o habían establecido como reglas o sistemas o cargas, iban contrarios ¿a qué? Iban contrarios a lo que Dios había instituido para el hombre. Porque luego encontramos a Jesús decir en Mateo 11:28 esas palabras. Jesús les dice a ellos, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ligera es mi carga. Por ello Jesús les dice a ellos, ustedes no entienden el concepto ni saben a lo que se refieren cuando están hablando acerca del día de reposo. Porque el día de reposo ha sido para descansar. Y yo he venido a ustedes para que descansen en mí. Para que descansen en mí. Pero ustedes no han hecho lo que yo les he dicho que tienen que hacer. Ya prendieron el aire, ¿eh? Cada vez que empieza el aire me empieza a correr la nariz. Y eso es lo que Jesús les está enseñando a ellos. Les está diciendo a ellos, yo soy su descanso de ustedes. Yo soy Señor del día de descanso. Yo soy Señor del día de reposo. Para que ustedes puedan descansar, tienen que venir a mí. Venir a mí. Y saben lo lindo y lo rico que es, que después de una larga jornada, después de un día pesado de trabajo, llegar a casa, quitarte las botas y sentarte en el sofá y levantar los pies y recostarte hacia atrás y decir, ¡oh, qué rico! Eso es lo que Jesús te está invitando a hacer. Te está diciendo, hey, deja todas tus cargas, tu peso, ven a mí y descansa en mí, porque yo soy Señor del día de reposo. Soy Señor del día de reposo. Por ello, hermanos, el verdadero descanso no se encuentra en rituales. El verdadero descanso se encuentra en Cristo Jesús. Entendemos que Dios no creó al hombre para vivir esclavizado por sistemas religiosos. Dios creó el sábado para bendecir al hombre. Pero la declaración de Jesús apunta a algo aún mayor. El verdadero reposo, hermanos, no es un día. El verdadero reposo es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Jesús concluye con una declaración poderosa. El Hijo del Hombre, dice, es Señor aún del día de reposo. Y aquí está la respuesta final
Aquí está la respuesta final a la pregunta de los fariseos. Ellos preguntan, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Jesús responde, porque el Señor del sábado está aquí con ellos. Está entre ellos y es parte de ellos. El sábado pertenece a Dios y Jesús declara tener autoridad sobre el día sábado. Esto revela que Jesús no es simplemente un maestro, sino que Él es el Señor de nuestras vidas y el Señor del día de reposo. O sea, en Él es en donde descansamos. Y para concluir, cerrar esto con broche de oro, los fariseos estaban tan enfocados en reglas religiosas que no pudieron ver al Salvador delante de ellos. Y eso es lo que muchas veces pasa. Estamos tan enfocados en la religión que no podemos ver a Jesús, no podemos ver la obra de Dios, no podemos ver el plan de Dios, porque estamos siguiendo las reglas y las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres, decimos. Y nos perdemos de lo que tenemos delante de nosotros, que es al Señor. Estos hombres estaban tan interesados en que se cumpliese el día de reposo que no se daban cuenta que el Señor del día de reposo estaba delante de ellos. Pero el Evangelio hace una pregunta diferente. Y la pregunta es, ¿conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? Porque la religión siempre pregunta, ¿es lícito? ¿Está permitido? ¿Cumplir la regla? Eso es lo que es la religión. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo ir a aquel lugar? ¿Puedo entrar en aquel lugar? O sea, es algo que te estás preguntando, o sea, lo que la religión hace. Pero el Evangelio hace la pregunta muy diferente. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a imponer más cargas religiosas sobre los hombres. Jesús vino a dar verdadero descanso al alma. El verdadero reposo no está en rituales y tradiciones. El verdadero reposo está en Cristo Jesús. Ahora la pregunta con la que comenzamos y el tema del mensaje: ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Sabes por qué hicieron la pregunta? Porque no conocían la palabra de Dios. Porque si hubiesen conocido la palabra de Dios, hubiesen entendido que Dios va a mirar tu necesidad sobre tu religión. Si era necesario que los discípulos comiesen las espigas, o sea, el trigo, el cual ellos iban arrancando y comiendo a medida que iban caminando, lo hizo y lo permitió al Señor por el hecho de que miró la necesidad de ellos, miró el hambre que ellos tenían. Y Dios suplió su necesidad. Suplió su necesidad. Así es de que no nos enfrasquemos, hermanos, en religión. No nos enfoquemos, iglesia, en tradiciones o en costumbres. Comparemos lo que sabemos respecto a la tradición con la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, de verdad, no lo practiques más, porque no es bíblico. Y si no es bíblico, quiere decir que no te sirve de nada, no te lleva a ningún lugar, te aleja de la verdad. Esos hombres tenían a Jesús delante de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, estaba delante de ellos y no pudieron ver a Jesús porque ellos se interesaban o les importaba más que se cumpliesen las tradiciones del día de reposo. Y eso es lo que muchas veces ocurre en nuestras vidas. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú conoces, mi Dios, nuestros corazones. Sabes, mi Dios, cómo somos. Entiendes, Padre Celestial,
nuestra necesidad. Y oh mi Dios, si hemos de una manera u otra, oh mi Dios, estado practicando cosas que no se alinean con tu palabra, ahora en este momento nos arrepentimos y te pedimos perdón. Ahora en este momento, mi Señor Jesús, te pido que tú, mi Dios, tengas a bien, oh Padre Santo, quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que no es bíblico. Y oh Señor, nos alinees contigo y alinees nuestro corazón con tu corazón. Te damos gracias, Padre, y te pedimos y nos bendigas ahora y nos des, mi Dios, tu bendición. Porque solamente, mi Dios, tú mereces la honra y la gloria, y a ti solamente alabamos, adoramos y bendecimos. Gracias, Padre. Eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús.